Hola, buenos días. Mi nombre es Julián Hernández. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre la sistematización de la experiencia que en mi caso se hizo dentro de la pasantía para acceder a un grado en la maestría en educación. Entonces, hoy quiero compartirles la experiencia sistematizada desarrollada durante mi pasantía en marzo del 2025 en una universidad colombiana que por fines de confidencialidad no mencionaremos, dado que, bueno, se solicitó dentro de los aspectos administrativos no nunca nombrar a la universidad y pues digamos que no puedo como tal por confidencialidad. Esta experiencia se centró en identificar cómo el efecto del costo hundido afecta el currículo en la educación superior, especialmente en el programa de fisioterapia. Eh, los participantes fueron 8 del nivel práctico, de práctica 3, que básicamente es una práctica eh, dedicada o cuyo objetivo es la rehabilitación física. Entonces son estudiantes que están expuestos a un ambiente clínico en donde van a estar realizando como tal pues rehabilitación física. Al inicio, la mayoría solo buscaba cumplir con la pasantía, pero a medida que fueron avanzando, se convirtieron en agentes críticos del cambio. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis chiquitico para poderles explicar rápidamente qué es el efecto del costo hundido. Y en términos prácticos, el efecto del costo hundido básicamente es cuando tú tienes algún plan o alguna asignatura, en este caso en el contexto universitario, asignaturas o metodologías que básicamente no se desechan, sino que básicamente se mantienen, dado a que ya hubo una inversión económica, hubo una inversión como tal de tiempo, y solo por ello no se desecha, aunque ya sea obsoleta. En este caso, digamos que permítanme manifestarles un poco mis intereses y, por ejemplo, los parciales, los quizzes y este tipo de actividades, si bien son actividades que pueden desarrollar o formar en ciertos ámbitos el aspecto del profesional, no es la única herramienta para poder aprobar o reprobar a un estudiante, dado que es la única forma que se utiliza para tanto enseñar como para calificar. En este caso, digamos que lo que se buscó fue como tal ese efecto del costo hundido dentro de algunas asignaturas que los estudiantes consideran de relleno o que no consideran necesarias para su carrera. Entonces, a partir de allí, digamos que el primer paso fue aplicar encuestas y entrevistas para identificar asignaturas percibidas como poco útiles, como por ejemplo las terapias alternativas o las TICs. Digamos que en esta universidad las terapias alternativas son un plus, pero digamos que se enseñan o los estudiantes lo perciben como algo indispensable dentro de la fisioterapia, como si este fuese el objeto de estudio. Y realmente no, simplemente son, como su nombre lo dice, terapias alternativas. Es una alternativa que tiene un paciente para poder solucionar sus signos y sus síntomas. Desde el punto de vista de la fisioterapia no es objeto de estudio y digamos que gran parte de la carrera está llevada a este tipo de conceptos, como si fuese lo único que un fisioterapeuta hiciera. Entonces, digamos que los estudiantes lo ven así. Y también los TICs, las TICs, en donde, pues digamos que más allá de que el estudiante lo perciba como algo negativo, como una perdera de tiempo, que muchos de los estudiantes se manifestaban de esa forma, es más de cómo lo enseñan, dado que la universidad pareciera que se preocupara, bueno, los docentes de la universidad, no podía llegar a percibir que ellos quieren es abarcar temas y ya. Entonces, digamos que las TICs, siendo algo muy importante hoy en día, no se enseña como se debería de enseñar. Entonces, por allí ya tenemos un efecto del costo hundido. Se replica y se replica información y pues digamos que no se tiene una trascendencia más allá de replicar información. Y eso no es conocimiento, eso simplemente es replicar. Uno de los momentos más complejos fue enfrentar la resistencia institucional al cambio. Sin embargo, pues bueno, a través de los talleres, las simulaciones clínicas y las evaluaciones colaborativas, logramos promover una actitud crítica y positiva, propositiva en el grupo. ¿Qué es lo que sucede? Que dentro de esa resistencia que los docentes dieron hacia los cambios, parte de esos cambios era
dejar a un lado un poquito la única forma de aprobación que vienen siendo los parciales y los quizzes y talleres, y más bien irnos hacia las evaluaciones colaborativas y hacia las evaluaciones formativas, en donde pues a mí no me interesa si hoy no supiste, lo que me interesa es que mañana mejores, ¿cierto? En donde yo en vez de estar regañando o sometiendo como tal a cosas negativas al estudiante, la idea es promover el conocimiento. Y más allá de aprenderse las cosas de memoria, la idea es que sepa asociar, que pues desafortunadamente cuando tú dictas una clase ladrilluda, llamémoslo así, de forma gutural, básicamente te enfocas en abarcar temas, cosas muy conceptuales, muy teóricas, pero la naturaleza de la carrera no es del todo teórica. Partes de diferentes puntos de vista. Primero una teoría, hipotetizamos, comprobamos, aplicamos conocimiento y generamos nuevo conocimiento. Básicamente es buscar información, aplicar esa información y generar conocimiento. Es de lo que se trata la fisioterapia en términos epistemológicos. Sin embargo, en este caso, pues se puede observar que no fue así o los estudiantes no lo perciben de esa forma y se puede llegar a hacer un cambio. Los profesores se resisten a ese cambio porque ya tienen sus materias, sus clases preparadas con diapositivas de hace algún tiempo atrás, información un poco desactualizada, y los estudiantes aprenden esas mismas cosas desactualizadas y van y aplican esas mismas cosas totalmente desactualizadas. Sin embargo, en este caso, gracias a esos talleres, las simulaciones clínicas, logramos promover esa actitud crítica y propositiva en el grupo de práctica. La línea de tiempo de la experiencia incluye desde el diagnóstico inicial, el diseño e implementación de las estrategias activas, y hasta la evaluación del impacto. Lo que empezó como una investigación, digamos que terminó siendo una intervención pedagógica que movilizó conciencias. No solamente de los estudiantes, sino también de los profesores. Sin embargo, esto es algo que yo percibí, no hubo como tal un instrumento para evaluar a los docentes. Sin embargo, algunos lo manifestaron, digamos, fuera dentro del contexto, dentro del marco de la sistematización de la experiencia. Eh, Básicamente la propuesta surgió de una necesidad urgente, la desconexión entre lo que se enseña y lo que realmente se necesita en la práctica profesional, fue lo que nos dio pues para llevar como tal esto. El efecto del costo hundido actúa como una trampa básicamente, donde tanto los estudiantes como las instituciones mantienen asignaturas obsoletas solo por el tiempo o el dinero invertido. Entonces, digamos que aquí nos enfrentamos a algo difícil de cambiar dado la resistencia. Si tú inviertes ya plata, inviertes ya recursos, pues tú no lo quieres perder, ¿no? Lo que necesitas es reciclarlo, pero no se están dando cuenta del daño que se hace. Frente a esto, pues digamos que diseñamos una estrategia didáctica con base en metodologías activas, simulaciones clínicas, proyectos integradores y evaluaciones colaborativas. Se aplicaron encuestas de satisfacción y se recogieron frases textuales como, por ejemplo, si hubiéramos tenido simulaciones reales, hubiéramos entendido mejor el contenido clínico. Eh, Dentro de la fisioterapia, al igual de que cualquier carrera de la salud, digamos que no es solamente abarcar contenido teórico, sino pues saberlo cuándo aplicar. Todos entendemos que el ser humano es diferente a pesar de que hay estándares fisiológicos y todo el cuento. Las enfermedades son únicas y los pacientes no son de libro. Uno tiene que saberse mover en este ámbito y eso es lo que se tiene que enseñar, pero pues al parecer no. Se aprenden son puros protocolos. Y por eso, si no hay simulaciones, si no hay de pronto algo más allá que un parcial y un quiz, pues los estudiantes no van a entender como tal el contenido clínico y qué es lo que realmente se necesita, cómo pensar. Se les enseña qué pensar, pero no cómo pensar. Dentro de la cartilla se realizó en algún momento una cartilla didáctica que se refleja este proceso. Se plantea el diagnóstico, se proponen herramientas activas de cambio y se documentan los resultados. El impacto fue muy claro. Mayor motivación y percepción de utilidad del aprendizaje y disposición al cambio, pero de los estudiantes, vuelvo y repito, dado que fue nuestros sujetos de estudio. Entre las principales lecciones aprendidas está que no siempre se necesitan grandes reformas estructurales. A veces basta con voluntad crítica.
escucha activa y evidencias empíricas. Aprendimos que los estudiantes deben ser protagonistas en la construcción del currículo, que es que esto es algo que es muy difícil de entender, dado que quienes gobiernan en la universidad, pues digamos que se les nota algunas actividades o actitudes un poco caprichosas, dado que las terapias alternativas no es el objeto de estudio de la fisioterapia. ¿Y por qué me voy a hacer las terapias alternativas? Porque fue una de las materias más importantes que los estudiantes dentro de las encuestas, pues digamos que sugirieron que pues, no servían para nada, dado que pues no es el objeto de estudio y más que se enseñan en diferentes otras carreras. Entonces, pues digamos que gran proporción del currículo está enfocado a estas asignaturas. En los 9 semestres que dura esta carrera en esta universidad, los 9 tienen entre una o dos materias que son relevantes a terapias alternativas. En cambio, hacia fisiología clínica, hacia anatomía o hacia otro tipo de materias que podrían alimentar un poco más el proceso profesional de los estudiantes, pues digamos que casi no se dan. Fisiología lo ven solamente una vez, anatomía lo ven solamente una vez. Entonces, digamos que son cosas que ellos están percibiendo como que, bueno, aquí hay algo impráctico. Queda pendiente institucionalizar estas transformaciones, también fortalecer los mecanismos de retroalimentación continua y establecer una cultura evaluativa viva. En cuanto a nuevas necesidades, se identificó el deseo de más prácticas clínicas y una evaluación más significativa y reflexible. Y aquí volvemos a lo mismo. Los chicos hasta el momento, digamos que manifestaron que no es solamente abarcar el tema, exponer, presentar una tarea y ya, sino que la idea es que pues ellos noten para qué sirven estas materias, porque es que a final de cuentas las terapias alternativas no es que no funcionen, simplemente se tiene que saber cuándo aplicar y cuándo no y de qué forma, porque eso es algo que tampoco se les enseña. Entonces digamos que esto es algo que sucede también en el colegio, como por ejemplo con el álgebra. La profesora se dedica a enseñar el álgebra de Baldor, a poner problemas, uno solamente se dedica a tratar de resolverlos y ya, pero jamás se nos enseña en qué momentos son útiles, ¿no? Entonces, por eso muchas personas no les gustan las matemáticas, cuando muchas personas, al ver la necesidad de las matemáticas, se vuelven buenas en matemáticas. Un ejemplo soy yo. A mí no me gustaban las matemáticas, me convertí en epidemiólogo y ya veo la necesidad de la aritmética y del álgebra, por lo menos en mi contexto. Entonces ahí es donde uno tiene que entrar a hablar sobre evaluaciones más significativas y flexibles. Y ya para concluir como tal, esta experiencia nos demuestra que sí es posible transformar la educación superior desde adentro. La sistematización, más que un ejercicio académico, realmente fue una herramienta de cambio, en donde en la universidad al socializar como tal estos resultados, pues muchos docentes dijeron, bueno, sí, necesitamos empezar a fortalecer algunas cosas. Sin embargo, el cambio real se vio en los estudiantes. Cuando realmente vieron la crítica y aprendieron a criticar las cosas y a tener un juicio de valor propio, pues digamos que ahí fue donde ellos dijeron, bueno, vale la pena aprenderlo, aunque yo no lo vaya a utilizar, porque va a ser un recurso que pues en algún momento lo tendré que necesitar. Y en ese momento pues lo utilizaré, así de sencillo. Pero digamos que ya no se cerraron como tal a las opciones y a las posibilidades de simplemente decir, bueno, esta materia es de relleno y ya, vamos a cursarla y listo, sino que se vieron a la necesidad de, bueno, puede que no la necesite pronto, pero sí es importante entenderla para saber cuándo la voy a aplicar y en qué momentos. Entonces, digamos que parte de los frutos de los resultados de esta experiencia fue esto. Entonces, con ello damos respuesta como tal a las indicaciones de este taller. Esto fue una experiencia que se pudo realizar. Afortunadamente, se logró realizar dentro de los tiempos, dado que ya no hago parte como tal de la institución. Sin embargo, se pudo llevar a cabo y se pudo terminar como tal este proceso. Muchas gracias a todos y quedo pendiente a cualquier comentario. Que estén muy bien.